Bueno, la siguiente charla son dos presentadores, se llama Infecciones en implantes de pared abdominal y el primer conferencista es el doctor Santiago López, internista e infectólogo y es el director médico de la Clínica del Country. Muchas gracias, en esa foto tenía pelo, muchas gracias Mónica. Es una gran satisfacción desde la dirección médica de la Clínica del Country, estoy seguro de Colina, tener un grupo selecto, un auditorio absolutamente lleno y sobre todo haber logrado la atención del área administrativa que con mucho juicio está aquí sentado, muy motivados aquí viéndonos. No solo llevo unos años trabajando de la mano de los grupos quirúrgicos, sino he sido víctima de uno de ellos, entonces no sé si el bulto que hoy tengo es culpa suya. Pero claramente lo que hemos trabajado es cooperativamente intentar darle lo mejor al paciente e intentar reducir al máximo la probabilidad de complicaciones. De manera que para nosotros es muy importante pensar en seguir trabajando de esta forma. Traigo unas diapositivas y cuando empecé a preparar la charla, recuerdo también, como decía el doctor Dades, algunos libros guías, como el libro Surgical Infections del doctor Fry, que por los años 80 pude tener, y después el libro del doctor Wenzel, en donde simplemente nos va haciendo entender cómo la prevención es lo fundamental en todo lo que tiene que ver con infección de herida quirúrgica y sobre todo cuando hay implantes, porque el problema del implante y de la prótesis es lo difícil que es para el paciente enfrentar si este no puede ser retirado y si esta infección no puede ser tratada, de manera que para nosotros es tan importante el implante como el propio biofilm del cual el paciente después se vuelve una víctima. De manera que, pues simplemente para definir que, pues obviamente la infección de la herida quirúrgica es aquella infección que ocurre donde se hace la cirugía, de la incisión hacia adentro, y pues obviamente se clasifica en términos de ubicación, superficial, profundo y de órgano de espacio. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta hace muchos años definió que es una infección de herida quirúrgica en conjunto con otras organizaciones y pues no podemos olvidar cómo se define, recordar simplemente que las infecciones de herida quirúrgica corresponden a la segunda causa de infección en los pacientes que pisan un hospital, dependiendo lógicamente de las condiciones específicas y de la especialización del hospital. Y estos son los hallazgos, simplemente los hallazgos que ojalá fueran tan fáciles y tan característicos en todos los pacientes: el drenaje purulento, los signos cardinales de infección obviamente la documentación específica de lo que tiene que ver con el lecho quirúrgico, la apertura de la herida en donde se expone el drenaje purulento. Recuerdo una paciente, afortunadamente fue la última de la jornada, doña Eva, que iba a visitarme, remitida por el doctor Basto también, y en una de sus últimas visitas se levantó o se bajó un poquito del interior y arrojó 400 centímetros de pus, lo cual hizo que sí, ya me acordé quién es, lo cual hizo que afortunadamente, pues siendo la última consulta, pudiéramos limpiar bien el consultorio. Pero era una tragedia porque doña Eva iba cada rato, era una paciente que no tenía una opción quirúrgica de retirar la malla porque tenía una tragedia abdominal, y esto simplemente lo que hacía es que deterioraba su calidad de vida. Obviamente el aislamiento de un germen fundamentalmente, y la presencia de absceso y de los cambios allí a nivel de la herida quirúrgica. En herida quirúrgica específicamente y en herida de pared abdominal, el 67% son superficiales y el 33% son profundas y de órgano y espacio. En hernias inguinales la tasa de infección calculada es del 1 al 3%, y aquí nosotros, los que trabajamos en control de infecciones, tenemos mucha claridad en entender cuáles son los rangos esperados. Ese es un primer choque con los auditores, y es por qué se infecta el paciente, y desafortunadamente, aunque la tendencia debe ser a cero, las tasas esperadas son tasas calculadas dependiendo del riesgo quirúrgico del paciente, que es calculado por clasificaciones como NHSN, que los infectólogos usamos y que simplemente nos permiten saber cuál es esa tasa esperada.
Y en las hernias incisionales, en la corrección de hernias incisionales, la tasa puede estar hasta en el 33%, de manera que depende de la categoría, y no me voy a meter en la clasificación de cómo ustedes manejan la pared abdominal, específicamente en términos de dicha clasificación, la tasa de infección esperada es diferente. Deliso Boy y colaboradores hicieron un estudio de costos en donde vieron no solamente una infección de herida asociada a pared abdominal, cuál era el impacto en la estancia hospitalaria, puede incrementar en 9.7 días promedio la hospitalización y el costo en más o menos $20.000. Hace unos 10 o 12 años teníamos un epidemiólogo muy bueno en la clínica del Country e hicimos un trabajo que lo que hacía fundamentalmente era evaluar cuál es el costo de la infección quirúrgica en la clínica. Y en ese momento, ese trabajo que lo hicimos colaborativamente con algún laboratorio, estimó que la infección superficial más o menos nos costaba 2.5 millones de pesos, la profunda 5 millones y la órgano de espacio 10 millones de pesos. Estoy hablando de cifras de ese momento, pero fue un trabajo muy interesante que permitió hacer precisamente ese estimado de costos y ese estimado de impacto que después fue presentado en un Congreso Nacional y que la herramienta con la cual hicimos ese análisis fue premiada en ese momento. De manera que hacer el estudio de costos simplemente nos sensibiliza, no es solamente dar un antibiótico, quitar o no una malla, sino entender no solamente el tema de calidad de vida, sino el tema de cómo impacta al paciente y a la aseguradora. Entendiendo que en Estados Unidos se operan 1 millón de hernias al año, la probabilidad de tener infección en Estados Unidos después de una cirugía de hernia es de 125.000 eventos o infecciones nuevas, de las cuales 34.000 son tempranas, de aparición temprana en el postoperatorio temprano, y 91.000 en reingreso, o sea, infecciones tardías. Y esto puede significar una estancia de 1 millón de días de hospital días, y 1.6 mil millones de dólares de costo. Sí, este es el impacto real. Microbiología, claramente depende de la epidemiología del hospital, depende del momento y depende de las condiciones específicas. Por eso esta información es tan importante que el Comité de Infecciones se las dé a cada uno de ustedes. Obviamente cada uno trabaja en hospitales diferentes y esta microbiología y esta epidemiología tiene que ser, ojalá, de informe trimestral riguroso y juicioso para que ustedes sepan qué están tratando y cómo lo tratan. Pero fundamentalmente son gran positivos en un 17 a 30%, Staph aureus, Staphylococcus aureus, de los cuales casi la mitad pudiera ser estafilococo resistente a meticilina, con el impacto epidemiológico de costos y de riesgo, además de transmisión horizontal, que conlleva tener Staphylo aureus, Staphylo epidermidis, si es un implante de malla como segunda causa, enterococo, Escherichia coli, fundamentalmente. Estos son los que más frecuentemente afectan. Sin embargo, en nuestras clínicas, dependiendo, insisto, de la condición epidemiológica, los gram negativos también son importantes, por eso el abordaje inicial siempre tiene que ser gram negativos, que pueden ser enterobacterias o no fermentadores hospitalarios, y gram positivos, que, insisto, pueden ser resistentes. La posibilidad de relación de contaminación es de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por gramo en este tipo de cirugías. Y aunque este es un concepto muy numérico, esto simplemente nos permite entender que hay una cantidad de características que ya el doctor Charles Bermúdez, que me quitó la mitad de la presentación afortunadamente, estaba mencionando. Hay unas variables importantes como la extensión de la disección, el uso de malla y obviamente la presencia de biofilm. Y ese biofilm pues fundamentalmente favorece la posibilidad de mutación bacteriana hasta en 60 veces. Es decir, nosotros tenemos en la presencia de un cuerpo extraño la inhibición, porque no hay penetración antibiótica, y que por supuesto el biofilm favorece, como ciertos países vecinos, la proliferación guerrillera, en este caso la proliferación bacteriana. Y el mayor riesgo de transferencia de resistencia bacteriana. Estos pacientes se nos vuelven transmisores de infección nosocomial, de manera que, aunque estén días cortos, en las reintervenciones pueden ser elementos de diseminación. La clasificación de las herniorrafias, ahorita viene el doctor Moscoso y nos cuenta cuáles son las hernias ventrales, cuáles son las inguinales y femorales, solamente para mencionarles que los infectólogos leemos un tricito de esto y entendemos que algunas son más probablemente causantes de infección asociada a la atención en salud. Y simplemente esto para mostrarles que depende del tipo de cirugía que ustedes hagan, la probabilidad de infección es muy diferente, de manera que las cirugías laparoscópicas, pues lógicamente son preferidas, creo que eso está muy claro en todo el auditorio,
y hasta para nosotros está muy claro, pero pues algunas de ellas hay que entender que tienen la posibilidad de producir infecciones graves que pueden matar a un paciente, como fascitis necrotizante. Gracias a Dios no son frecuentemente encontradas como sí lo son hoy en día en las cirugías estéticas. Entonces la técnica quirúrgica impacta de una manera muy importante. Las fascitis necrotizantes son asociadas a hernias encarceladas o post-apendicectomía, y las herniorafias incisionales tienen obviamente mayor riesgo, como lo mencioné en técnica abierta versus en técnica laparoscópica, en un riesgo relativo hasta de 4, como lo mencioné en la diapositiva anterior. En la herniorrafia con malla, la probabilidad de infección temprana está relacionada con obesidad e índice de masa corporal por encima de 30, que cada vez desafortunadamente es más frecuente entre nosotros, entre nuestros pacientes. Nosotros no nos engordamos. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto es muy importante, también tabaquismo y también otros factores y variables que fueron mencionados, la presencia de drenes. Y en esto sí quiero ser muy enfático, porque en otras categorías quirúrgicas que hemos hecho intervenciones, sobre todo en cirugía oncológica, el número de días y el número de drenes obviamente tiene una relación de causalidad muy importante con la presencia de infección. La realización de enterotomía, resección intestinal, procedimientos concomitantes y tiempos quirúrgicos tienen que ver con la presencia de infección. Los factores de riesgo adicionales, la flora, lógicamente la flora endógena nos permite entender cuál podría ser la causa inicial dependiendo de si es infección temprana. Y las infecciones tardías van más con relación a flora nosocomial. El estado de inmunocompetencia, que cada vez es más frecuente encontrar pacientes inmunosuprimidos por alguna condición. Si uno clasifica a los pacientes preoperatoriamente, evaluando estos riesgos entre el tabaquismo, las comorbilidades, los medicamentos que están tomando, pues fundamentalmente tienen que ver mucho, inclusive dependiendo del estado de inmunocompetencia, el consumo de alcohol y tabaquismo, algunos tienen que ver específicamente con Staphylo aureus, y algunos factores exógenos como el personal de salas, el ambiente del quirófano, el instrumental y técnica quirúrgica con gram positivos, gram negativos aerobios y, odio decirlo, hongos. Ya les mencionaba los factores de riesgo adicionales, enfermedad coronaria, el uso de inmunosupresores, el estado nutricional, que ya fue mencionado, la clasificación ASA de anestesia, que es fundamental en términos de evaluar el riesgo quirúrgico de este paciente, y los factores intraoperatorios que están mencionados ya en diapositivas anteriores, técnicas abiertas, tiempos quirúrgicos prolongados. Y en esto es muy importante mirar el tiempo quirúrgico. El documento de NHSN nos permite saber que obviamente el tiempo quirúrgico está estandarizado, inclusive hay un estudio latinoamericano que nos dice cuáles son los tiempos quirúrgicos. Entonces uno se para y dice cuánto se demora una colecistectomía, y depende de esa estandarización uno puede saber cuáles son las desviaciones que nos permiten entender estos factores de riesgo, cuáles son los más importantes. Y la presencia de herida anterior infectada, que es muy importante, tanto herida remota como herida del mismo lecho, es un factor muy importante. La presencia de estafilo resistente a meticilina o meticilino resistente es un punto importante, no solo en transmisión nosocomial, sino en morbilidad y mortalidad de estos pacientes. El riesgo incremental de esta bacteria fundamentalmente está asociado en infecciones después de 30 días de herniorrafia ventral en pacientes con infección previa de estafilo meticilino resistente. No está recomendado hacer tamizaje de ser portador asintomático de estafilo resistente de rutina, excepto si yo tengo una infección previa documentada o si tengo un clúster de estafilococo aureus resistente recientemente, en donde sí debo hacer ese estudio. En algunas recomendaciones se tiene como política esperar un año después de haber tenido una infección previa por estafilococo aureus meticilino resistente, o garantizar que ese paciente fue erradicado con algunas medidas que hoy son vigentes. Estrategias de prevención, fundamentalmente, como les decía, hay algunas que tienen mayor evidencia que otras, y para que nosotros no tengamos la tragedia de tener que reoperar a un paciente o quitarle un implante o tener una terapéutica quirúrgica o supresiva de largo plazo en pacientes como doña Eva, que era imposible operarla, pues es muy importante tener en cuenta estas estrategias de prevención, dentro de los cuales están posponer la cirugía en caso de infección asintomática,
Esto es muy controversial y nos pasa más en ortopedia. Yo recibo muchos pacientes que van a ser llevados a cirugía de cadera, de rodilla y que tienen bacteriuria asintomática. Estos pacientes no requieren erradicación de dicho foco porque la bacteriuria asintomática se considera hoy más una contaminación que una infección como tal. De manera que específicamente si son asintomáticas, ese paciente no tiene que ser llevado a una antibiótico-terapia previa. Nosotros tenemos en el grupo de control de infecciones la recomendación del uso de cefazolina, 1 gramo 30 minutos previos a cirugía. Tremenda discusión porque lógicamente entre todo el proceso y la ruta de cirugía y la llegada del cirujano, a veces este tiempo de 30 minutos pues no se respeta. Hemos hecho algunas revisiones específicas en donde si uno recuerda que la vida media de los betalactámicos y su farmacocinética desde los 5 minutos pudieran ser suficientes, podría ser una intervención. Sin embargo, no es lo recomendable, es un chisme de farmacología que espero lo olviden y que los pongan siempre cada 30 minutos antes de la cirugía. En heridas grandes, disección extensa y probabilidad de enterotomía, riesgo de seroma y hematoma y necesidad de drenajes quirúrgicos y uso de mallas donde se recomienda la profilaxis con cefazolina. Si yo no voy a poner implante, es una cirugía limpia, pudiera no usar profilaxis. Eso depende de la tasa de infección de la clínica en donde yo estoy. Con tasas de infecciones menores a 20%, uno puede obviar la profilaxis. En nuestra clínica está definitivamente recomendado. El mantenimiento de la normotermia, doctor Del Río, que tanto sufrimos a veces, y es simplemente garantizar que la temperatura del quirófano sea la adecuada, entre 18 y 22 grados centígrados, la normoglicemia perioperatoria de la cual ya habló Charles, la depilación, y es simplemente evitar depilar al paciente, sino aquellos pacientes que porque el lecho quirúrgico lo requiera y con la utilización de los clippers. De otra forma, la depilación masiva y esa depilación que hoy se usa, de la cual no voy a referirme, no es recomendada. Y obviamente en pacientes que son portadores de Staphylococcus aureus, específicamente está la recomendación de evaluar si el paciente es portador en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca o prótesis ortopédica. Solo en pared abdominal lo recomendaríamos exclusivamente en pacientes que tienen infecciones previas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Ese escalón está garantizando la probabilidad de que ortopedia esté muy nutrido. La profilaxis antimicrobiana no parenteral no está recomendada. No le den quinolonas a los pacientes previos. El antigripal, moxifloxacina y levofloxacina, que ya va en categoría antigripal, no tiene ningún. Lo que hace es seleccionar flora bacteriana. Por favor, no lo usen, y menos oral. Para sinusitis sí. Las suturas recubiertas con antibióticos no tienen nivel de evidencia. Voy a agilizar la presentación. Garantizar la oxigenación tisular no es poner los pacientes al 100%, pues obviamente no es ponerlos a cánula hasta que se toteen. No, es garantizar que esos pacientes estén saturando por encima, 90 en unos casos y 95% en algunas series. Eso mejora definitivamente la probabilidad de que el paciente tenga menos riesgo de infección. La preparación de piel, en algunos casos nosotros estamos haciendo recomendación en pacientes que van a cirugía de prótesis y a cirugía cardíaca, y es baños con clorhexidina previa como parte de la preparación y la disminución de la probabilidad de infección. En pared abdominal habría que mirarlo dependiendo de nuestras causísticas y nuestras tasas. El manejo suave de los tejidos, no debo decirles cómo tienen que hacerlo, la hemostasia adecuada, evitar la desvitalización de los lechos, minimizar los cuerpos extraños, todo sé que ustedes lo hacen divinamente, esto es para otros auditorios, no para ustedes obviamente. La erradicación del espacio muerto, la actividad de vigilancia de los cirujanos con retroalimentación oportuna. No es perseguir al cirujano, es coger y decirle, oiga, sentémonos y miremos cómo le fue a usted en colistectomías, cómo le fue a usted en pared abdominal. Hay unos que tienen unas manos sensacionales para cirugías profundas y que para superficiales no les va bien. Es hacer un análisis de retroalimentación donde la clínica los rodea a ustedes y les dice, mejoremos, hagamos lo mejor para que el paciente le vaya muy bien. Los drenajes quirúrgicos limitados únicamente a lo necesario, usar aspiraciones cerradas y esas técnicas de Baxi son necesarias, y el retiro precoz. Y los vestidos quirúrgicos que no deben venir desde Transmilenio, que deben ser cambiados si están contaminados, algunos salen a tomar caldo, eso pasa más en los hospitales universitarios, muy manchados, como diciendo acabo de salir de un evento quirúrgico magno, y todos lo son, pero por favor cámbiense. El lavado de manos, la técnica de lavado de manos no supera absolutamente nada. Todavía a estas alturas nos rajamos en la técnica de lavado de manos. Se nos para un auditor junto, parece que se nos hubiera olvidado absolutamente todo. La juagadita, los anillos, las pulseras y todo tipo de
tendencias, en lo posible en los actos, en los escenarios quirúrgicos no deben ser utilizados, y usar definitivamente el lavado de manos en cirugía con soluciones con alcohol y clorhexidina es lo más recomendado. Fundamental en un paciente que está infectado, retirar. Claramente, si hay un implante, el riesgo de que se infecte el implante, porque es una infección superficial y no cogen implante, pues es muy importante. Pues si yo no abro la herida, no estoy haciendo absolutamente nada. Y ese es un tema que en apendicectomía nos pasaba mucho, y la recomendación hace muchos años la sacamos en el comité de infecciones, diciendo que si yo tengo induración o un eritema mayor de 5 centímetros de un paciente que tiene respuesta inflamatoria, le abran la herida. A veces llega uno y la herida está, atención, uno chorreando vancomicina, cefepime, y el paciente no mejora. ¿Y qué será? Hay que abrir la herida. Después se mira qué se hace y estoy seguro que ustedes saben qué hacer. Nuestro esquema de manejo en los pacientes de la clínica del Country está sustentado en la utilización empírica de cefepime y vancomicina, que después desescalamos dependiendo de los cultivos que tienen que ser tomados. Por favor, nunca dejen de tomar dichos cultivos. En los pacientes que tienen infecciones cercanas a axila, ingle y tracto gastrointestinal, perine, debemos usar medicamentos como piperacilina, tazobactam, en una terapia sin malla que va entre 7 a 10 días, que exige el drenaje quirúrgico apropiado. La cirugía inmediata en pacientes que tienen toxicidad sistémica. Si usted tiene un paciente con compromiso grave de su estado general, sobra decir que el drenaje quirúrgico es fundamental, y lo estamos viendo en cirugías estéticas, de las cuales cada vez vivimos más. Tenemos 2 o 3 pacientes semanales de cirugía estética extrainstitucional, con o sin implantes en estas condiciones. Y dependiendo de la epidemiología, o si es un paciente que viene de una clínica que no conozco su epidemiología, como pasa en el 99.9 de los casos, y tiene toxicidad grave, empezamos con carbapenem, vancomicina o carbapenem linezolid, y desescalamos dependiendo. Si es un paciente que tiene una infección grave, pues penicilina más clindamicina, fascitis necrotizante sigue siendo la recomendación. Y específicamente el tratamiento para Staphylo aureus iría 4 a 6 semanas en terapia endovenosa o en terapia inicial de 15 días asociada a terapia oral posterior, dependiente de los resultados de los cultivos, utilizando doxiciclina más rifampicina. La rifampicina nunca en monoterapia, por favor. Estamos viendo muchos pacientes con rifampicina monoterapia y eso no se usa nunca. Siempre es un paciente que tiene que tener rifampicina más algo. Si no, se usa rifampicina, antibióticos endovenosos que pueden ir a 4 a 6 semanas en pacientes con Staphylo aureus, dependiendo del resultado del cultivo. La supresión antimicrobiana oral crónica puede usarse quinolonas o doxiciclina, dependiendo de del estudio in vitro, en pacientes en los cuales definitivamente el implante no se puede retirar. Siempre trabajamos de la mano del cirujano, nos hacemos invitar. Yo les puedo decir que urología da trucha a mediodía en su almuerzo, les puedo decir que ortopedia daba buena comida y ahorita solo da tinto al desayuno. Eso quiere decir que yo y nosotros los de control de infecciones vamos a las reuniones y nos sentamos con la gente y les tratamos de ayudar y colaborar y vender la guía y de alguna forma decirles, pues no los quiero ver por allá, pero algún día, bueno, en fin. Pero lo importante es trabajar colaborativamente con los grupos. Muchas gracias. Gracias, doctor López, por su presentación inicial. Y para continuar con la otra parte o la segunda parte de infecciones sin implante periabdominal, damos la bienvenida al doctor Alejandro Moscoso, que es cirujano general, amigo, hace parte del grupo de periabdominal de las 2 clínicas y es el coordinador médico de investigación. Bueno, después de esas presentaciones, me tocó un poco difícil, pero además me autotocó un poco difícil. Después de toda la presentación del manejo médico del doctor López, que es fundamental, sin toda esa parte no podríamos estar y no podría existir lo que vamos a hablar. Les voy a hablar cuáles son las pautas de manejo cuando uno tiene una malla infectada. Cuando uno hace las búsquedas o cuando hablamos de malla infectada, todos pensamos que van a hablar de muchos temas. Uno es si pongo mallas en terreno contaminados o no, si entro y tengo una hernia crural o inguinal y está perforado, encarcelado, si le pongo una malla o no. Pero hoy solo les voy a hablar de cuando ya tengo, después de una cirugía electiva, un paciente infectado. Y como mostraba el doctor López, el gran grupo de estos son las ventrales
1 de cada 3 se van a infectar. Las inguinales es 1%, es muy bajito. Esto puede ser de dos formas. Se puede presentar agudos y por definición del CDC, como tiene una prótesis, puede ir hasta el año. Esta no cumple la de un mes, puede ir hasta un año para los agudos y los crónicos puede ser en cualquier momento. Nunca lo había visto hasta que nos dedicamos de lleno a hacer pared. Hemos visto pacientes que 20 años después empiezan a hacer el rechazo y la infección. Nunca lo esperábamos, pero puede ser en cualquier momento. Ni siquiera hay una definición puntual en la literatura para definir hasta cuándo podría ir. Vamos a encargarnos más de los agudos hoy. Y estos son los escenarios a los cuales nos enfrentamos cuando tenemos uno de estos pacientes. Les voy a contar algunas de las historias y quería hacerme acá afuera para poderles mostrar con el pointer. Este es el más frecuente, que hace una infección del sitio operatorio, que todos intentamos manejar con pañitos de agua tibia, hasta que vemos la malla expuesta en el fondo. Ahí nos empezamos a preocupar. Este segundo, aunque es más improbable, doctor López, las laparoscópicas también se pueden infectar. Esto es una malla en una laparoscópica. Esta foto a mí me encanta porque son de esas mallas biológicas de 40 millones de pesos que también se pueden infectar. Entonces esos 40 millones de pesos están en la caneca. Y esta es una crónica. La historia de la crónica es distinta. Esta paciente es muy parecida a Eva. Esta paciente no consulta por dolor, disconfort, consulta por olor. Estas pacientes van consultando porque no solo ellas, sino en la casa ya no las toleran por el olor que genera la sobreinfección de la malla. Y esto, voy a empezar al revés, es la gran conclusión de la charla de cómo lo deberíamos manejar. Entonces, si yo tengo una paciente con una reconstrucción de pared con una malla infectada, lo que está probado, no con toda la evidencia que mostró el doctor López para los antibióticos, es tratar de hacer una terapia de salvamento, y ya voy a hablar qué es la terapia de salvamento. Dos resultados finales, o la pude salvar o no. Si la salvé, ahí se termina. Si no la puedo salvar y tengo un fracaso, necesariamente tengo que retirar la malla. Y al retirar la malla empiezo a tener problemas, porque empezamos nosotros a pensar, si yo retiro la malla, el paciente va a volver a quedar eventrado. ¿Qué hago con esa reventración? Porque hoy en día nosotros ya hemos rotado todo lo que podíamos rotar, le pusimos una malla, y ahora ¿qué otra cirugía le voy a poder hacer? Pero además empiezo a tener otros problemas. Si hay evidencia de lo hago todo en un solo tiempo, y cuando hablemos de un tiempo van a ver lo que hacen los grupos, no muy grandes, pero lo que hacen esos grupos, o lo hago en un manejo escalonado. Y dependiendo de lo que me vaya apareciendo o la complicación que vaya teniendo, la voy manejando. Cuando hablo del manejo conservador, lo que yo quiero es salvar la malla. Hacia eso está dirigida toda la terapia. Tratar de salvar la malla que me está sosteniendo la cirugía que yo realicé. Nuestro gran temor, y lo hemos discutido cuando hacía parte del chat, es la recidiva al retirar la malla. Todos sabemos que si hacemos una reconstrucción de pared y yo no le pongo un material protésico, la tasa de recidiva eso va a ser 66%. Entonces, si yo entro en temprano en un terreno infectado y la retiro, entonces pues voy a tener una serie muy parecida. Lo otro gravísimo y que nos aterra a los cirujanos es en esos pacientes la presencia de una fístula. Entonces, es importantísimo descartarla. A veces no son tan evidentes, porque ya hay todo un tejido de granulación alrededor de la malla, verla, o la podemos generar nosotros cuando entramos a retirar el material protésico de la fístula. Tiene un papel muy importante la presión negativa. No existiría el salvamento si no pudiéramos tener presión negativa hoy día. Pero otro tema que nosotros los cirujanos no miramos, y por eso con Mauricio decidimos incluirlo en el bloque del mediodía, es la calidad de vida de estos pacientes. La calidad de vida de un paciente al cual yo le estoy haciendo salvamento de mallas, que se puede ir en cirugía entre 9 meses y 2 años, programadas,
con el olor reventrado. Entonces, ¿cómo es la calidad de vida de ese paciente? Porque nosotros los cirujanos estamos salvando una malla. Entonces, es un tema muy importante para estos pacientes. Y estos son los 7 artículos que hay publicados de salvamento de mallas. Ahí, esto es parte de una revisión sistemática, no con metaanálisis, pero estos son. Y van desde el 2011, no hay series antes de salvamento en 2011, o sea, no es tan nuevo, empezaron a hacerlo, el último publicado en el 2015, y si ustedes ven, el salvamento de malla también depende del tipo de malla que yo haya anclado, perdón la redundancia. La primera serie que si ustedes la ven ahí es un poco un fracaso, eran mallas de PTFE que pues hoy en día creo que no ponemos muchos, pues no ponemos la verdad. Esas mallas es imposible salvarlas y ni siquiera valdría la pena entrar a hacer todo el desgaste del salvamento. Pero la última serie dice que no importa cuál es el tipo de malla, no importa si fue pesada, mediana, alta, macro, micro, no importa. Todas son susceptibles de hacerle salvamento de la malla. Si sumamos los números de esta serie, de los 175 pacientes sumados, a 98 le pudimos salvar la malla, es casi la mitad, un poquito más de la mitad de los pacientes pudimos salvar toda la cirugía que habíamos hecho. No sé si eso es un número bueno o malo, no lo tengo claro. Podría ser bueno, la mitad les logré salvar la malla, no podría decirlo. ¿Cuáles son los pilares de ese manejo conservador? Nutrición parenteral, todo el manejo lecal, obviamente acuérdense que eso tiene la piel necrótica, hay que manejarle todo eso, no solo es ponerle un VAC, el VAC es bueno, no hace milagros, pero requiere otro manejo adicional, y sistemas de presión negativa. El por qué la nutrición parenteral no es muy claro, pero todas las series suspenden la vía oral y empiezan con nutrición parenteral. ¿Cuál es el gran problema de esto? 56% de los pacientes los voy a salvar. Ya les contó el doctor López lo que puede costar esto en un sistema de salud donde sí lo hacen. 1.8 billones de dólares cuestan las infecciones de esto. Eso es mucha plata. Y además, en pacientes en edad productiva, lo que dejan de producir, la calidad de vida de los pacientes, lo que implica todas las terapias. Entonces, por eso les digo que no me es muy claro decirles si ese 56% es un número bueno o no. Y podríamos discutirlo ahorita en las preguntas. Cuando yo voy a hablar si lo hago en un solo tiempo o lo hago escalonado, la evidencia va a favor de hacerlo en un solo tiempo. Un solo tiempo es entro, lavo, retiro la malla, miro que tengo, descarto una fístula y en el mismo tiempo anclo una malla. Todo el mundo podría pensar, pero si acaba de retirar una por infección, ¿usted va a anclar otra? Y es una gran discusión, si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero las series que hablan de un solo tiempo, máximo hacia el 9º día están anclando la nueva malla, pero implica ponerle una nueva malla. Y el escalonado es entrar en el primer tiempo, mirar qué tiene, ponerle un VAC. En el segundo tiempo, revisar la malla, mirar si está reventrado o no, retirar la malla y empezar a manejarlo de tiempo escalonado, progresivo, hasta eventualmente reconstruir la pared. En un solo tiempo, obviamente la tasa de ventración es menor porque pues yo puse una nueva malla, tengo menos complicaciones tardías y tengo menores costos asociados a que lo llevo menos a salas de cirugía. Pero en el manejo escalonado tengo muchas complicaciones, aumento los costos, pero lo más importante es que en la mejor de las series, el mismo paciente es el que dice, no sigo en esta terapia. La serie real, la última que salió, 80% de los pacientes dice, no sigo, no me vuelvo a operar. Y tiene toda la lógica, si ya pasó por todo esto, pues yo tal vez pensaría en no volverme a poner una malla después de haber sufrido durante un año con múltiples cirugías. Entonces, 80% de los pacientes abandonan en ese momento. Para concluir, si tengo una malla infectada, puedo darle terapia conservadora.
Eso puede tener dos resultados, exitoso o fracaso, y yo después decido, dependiendo de lo que yo tenga, de las condiciones locales en mi hospital, si lo llevo en un solo tiempo o en varios tiempos a reconstruir esa pared y a mirar cómo salvo esa cirugía inicial. Muchas gracias.